Me corresponde explicar la importancia que tiene el hogar en su tarea de educar a las almas y de cómo en esa tarea el hogar, al permitir la educación y el mejoramiento de lo particular, contribuye al mejoramiento de lo general. Si recordamos, el espiritismo define al alma como el espíritu que está encarnado. ¿Cierto? En la pregunta 134 pregunta Kardec a los espíritus: ¿qué es el alma? Y ellos responden: un espíritu encarnado. Vuelve a preguntar Kardec: ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. ¿Las almas y los espíritus son pues una misma cosa? Y los espíritus responden: sí, puesto que las almas no son más que espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que poblan el mundo invisible y que toman temporalmente una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. En este orden de ideas podemos deducir fácilmente que el hogar constituye una herramienta poderosa para la educación, el mejoramiento y la sanación de los individuos, y por consecuencia natural la del mejoramiento de las sociedades, porque éstas se generan a través de la suma de los individuos. Si recordamos las palabras del Maestro Jesús en el libro Jesús en el Hogar, psicografiado por Chico Javier, en el primer capítulo podemos leer lo siguiente: la cuna doméstica es la primera escuela y el primer templo del alma. La casa del hombre es la legítima exportadora de caracteres para la vida común. Si el negociante selecciona la mercancía, si el ebanista no consigue hacer un barco sin amoldar la madera a sus propósitos, ¿cómo esperar una comunidad segura y tranquila sin que el hogar se perfeccione? Bueno, es intimidad. La paz del mundo comienza bajo las tejas a que nos acogemos. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo esperar la armonía de las naciones? Si no nos habituamos a amar al hermano más próximo que está asociado a nuestra lucha de cada día, ¿cómo respetar al eterno Padre que nos parece distante? Y en ese mismo libro podemos leer lo siguiente en el segundo capítulo: el hogar la mayoría de las veces es el crisol santo o el horno que prepara. Lo que nos parece aflicción o sufrimiento dentro de él es recurso espiritual. Solamente ahí, al encuentro de unos con los otros, examinando aspiraciones e inclinaciones que no son nuestras, observando defectos ajenos y aguantándolos, aprendemos a deshacer las propias imperfecciones. En esta sociedad planetaria tan convulsionada en la que vivimos, en la que de forma permanente, en este acoso mediático permanente que constantemente nos arroja noticias desalentadoras, es comprensible que con mucha frecuencia nos veamos acosados, arrinconados por el pesimismo, el desánimo, cuando no por el desespero. Nos condolemos al ver hermanos que viven sufriendo el azote de gobiernos corruptos, violentos, opresores. Nos condolemos con las imágenes de niños, de mujeres, de hombres que huyen aterrorizados por el efecto de bombardeos infames. Clamamos por las grandes transformaciones sociales, pero con mucha frecuencia olvidamos que lo macro se construye desde lo micro, porque como muy bien dice el Maestro Jesús, si no aprendemos a amar a nuestro hermano más cercano, más próximo, que está asociado a nuestras luchas de cada día, ¿cómo respetar a nuestro Padre eterno que parece distante? Y por extensión podríamos decir, ¿cómo respetar a ese prójimo que nos parece distante?
si no somos capaces de vivir en paz en nuestro recinto doméstico y de interesarnos por la situación del que respira nuestro mismo aire, ¿cómo nos puede importar lo que le suceda a un prójimo que muchas veces nos puede resultar inalcanzable? Y como muy bien dice el maestro, si no somos capaces de vivir en nuestro recinto doméstico en paz, ¿cómo pretendemos que se establezca la paz entre los pueblos? Siempre estamos pensando en lo grande, pero nos olvidamos que lo grande comienza desde lo pequeño y que las cosas siempre comienzan desde uno mismo. Herculano Píes, en su libro El hombre nuevo, nos dice lo siguiente: la familia es la primera forma de sociabilidad del nuevo ser que viene al mundo. Es en ella que el ser se arriesga para la vida social, y es en ella también que procesa su desarrollo afectivo, su evolución moral, con la rotura del egocentrismo. Las relaciones familiares tienen una finalidad esencial: la formación de las nuevas condiciones emocionales de las criaturas reencarnadas para una nueva existencia. Recordemos que el objetivo primordial de la reencarnación es la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Por lo tanto, el espíritu, a través de sus múltiples existencias, experimenta, acierta, se equivoca, se enmienda sus errores y se transforma. Por lo tanto, así poco a poco va alcanzando niveles superiores, tanto de conocimiento como en virtud. Por lo tanto, es fácil deducir que nuestro presente es la consecuencia de lo que hemos hecho en nuestro pasado. Cosechamos hoy aquello que sembramos en nuestro ayer. Por lo tanto, la familia consanguínea es el centro de los reflejos agradables y desagradables que nuestro pasado nos devuelve. En el libro Pensamiento y Vida podemos leer lo siguiente, uno de los tantos psicografiados por el gran médium Chico Javier. Dentro de la esfera del grupo consanguíneo, el espíritu reencarnado va al encuentro de los lazos que él mismo ha urdido con la orientación mental que caracteriza a sus tendencias. Así pues, podemos observar que el hogar terrestre se muestra para el hombre como ese espacio sagrado para la construcción, la expansión y el compartir de alegres experiencias, de cosas maravillosas, hermosas, pero a su vez también con mucha frecuencia, y más teniendo en cuenta que nuestro planeta, el planeta en el que vivimos, este querido planeta Tierra, aún pertenece a la categoría de expiación y prueba. Con mucha frecuencia el hogar también, el hogar terrestre, es ese espacio sagrado en el que el hombre se ve enfrentado a exigentes y a veces dolorosas pruebas. Por eso no es raro encontrar en muchos hogares a padres y a hijos, a hermanos y a parientes que desde un primer instante se rechazan. Como podemos leer en el libro Vida y Sexo, existen padres que sienten antipatías por sus propios retoños desde que estas criaturas aparecen en el hogar, y existen hijos que sienten aversión por sus propios padres tan pronto tienen uso de razón en los inicios de su reencarnación. Esta situación la podemos entender bien si recordamos lo que podemos leer en el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. En la sección que explica cómo los lazos de familia cómo la reencarnación fortalece los lazos de familia, aprendimos que en el espacio los espíritus forman familias unidas por el afecto, por la semejanza, por la afinidad y por la semejanza de las inclinaciones. Estos espíritus suelen seguirse unos a otros en las encarnaciones, se reúnen en las mismas familias o en el mismo ámbito, y así se ayudan mutuamente para progresar. Ahora, Dios en su sabiduría y en su misericordia permite que entre estos grupos familiares encarnen también espíritus antipáticos o extraños. De este modo se cumple un doble propósito:
Para unos constituye una prueba y para los otros se convierte en una herramienta, en un instrumento para su mejoramiento. Así, los menos adelantados van progresando con el contacto de los buenos y así las costumbres se van depurando y las antipatías se van diluyendo, van desapareciendo. En este proceso de reajuste, los padres cumplen una labor de gran importancia ante la ley natural, porque son los padres los responsables de convertirse en los líderes de un proceso en donde les será necesario amar y disculpar, comprender y servir tanto como les sea necesario. ¿Para qué? Para que en un ambiente de amor y de comprensión, sobre esa base de amor y comprensión, los niños del presente puedan levantarse en la condición de espíritus reajustados frente a las leyes naturales. Entonces, ahí vamos viendo cómo en todo este hablar de la educación, el hogar cumple un papel fundamental en esa educación de los seres para poder construir la sociedad que tanto anhelamos. Y los padres son los primeros responsables de liderar dicho proceso. Bueno, en el anuario, ahora, ¿cómo realizar esa tarea? En el anuario espírita del año 2001, el señor Walter Barcelós tiene unos comentarios precisamente relacionados con la educación del niño y los deberes de los padres. Vamos a ver esos puntos, a grosso modo, porque tenemos la limitación del tiempo, pero nos podemos hacer una idea de las cosas que deben tener presentes los padres para que puedan realizar esta tarea de una forma más consciente y más responsable. En primer lugar, los padres deben recordar, aquellos que tengan la dicha de conocer el espiritismo, la finalidad de la reencarnación. Recordemos que es el mejoramiento de ese espíritu que viene. Entonces, los padres son los llamados a colaborar en ese proceso reeducativo al que viene ese espíritu cuando viene aquí al plano físico, y esto debe realizarse desde la cuna, como bien comentaba en la anterior charla de nuestra hermana Belén. Esto debe comenzar desde la cuna. Si no empieza desde la cuna, ya hemos perdido un tiempo valiosísimo. Los padres espíritas deben conocer mejor sus deberes. Esto implica que deben capacitarse, ¿cierto? Porque la tarea que tienen que desempeñar tiene que lidiar con malos hábitos, con vicios, con imperfecciones, con ideas innatas, mucho de esto que viene del pasado del espíritu que viene a ese hogar como hijo, que lo ha cultivado, falla uno a saber desde qué siglos o desde qué milenios. Entonces los padres deben prepararse, deben capacitarse. Ahora, ¿cómo pueden, para que puedan penetrar en la médula de los problemas morales y espirituales de sus hijos y puedan brindarles de manera consciente una adecuada orientación que les eduque el carácter? Para esto, la doctrina espírita ofrece abundantísima bibliografía en donde los padres pueden estudiarla y prepararse, comenzando por la obra cartesiana, por el libro de los espíritus, el Evangelio, tenemos pedagogía espírita. Bueno, en fin, esos son apenas uno de la inmensa muestra que los padres tienen al alcance a través de la doctrina espírita para poder prepararse y desempeñar su formación, su tarea educadora con mayor conocimiento, con mejores herramientas. ¿Por qué? Esto deben hacerlo porque obviamente su tarea es la de la educación moral de los hijos. Y como muy bien decía Belén, ¿cómo educar moralmente a los hijos cuando el padre no se educa moralmente a sí mismo? La educación moral de la criatura empieza en casa. En casa implica que empieza por la de los mismos padres, por la de los propios padres. Porque ¿cómo corregir cuando no se da el buen ejemplo? Eso es absolutamente imposible. Entonces, aquí quise mencionar, está la doctrina espírita, obviamente con su amplia bibliografía, para que los padres comiencen ese proceso consciente de corrección, de mejoramiento. Y hay un libro que quise señalarlo porque me parece valioso. Con mucha frecuencia nos dicen sí, que tenemos que corregirnos, que tenemos que mejorarnos, etcétera. Pero para corregirnos necesitamos una metodología de trabajo. Bueno, sí, soy egoísta, listo, ya sé que soy egoísta. Tengo una cantidad de expresiones de egoísmo en mis hábitos. Ahora,
¿Cómo lo corrijo? Necesito una directriz que me diga, bueno, yo realizo tales y tales actividades y así voy modificando esos hábitos egoístas por unos que sean de compartir, de solidaridad, de amor. Entonces, en este libro de Manual Práctico del Espírita de Neil Pietro Vienes, me parece un libro muy interesante, precisamente para iniciarnos en este proceso de la llamada reforma íntima, para que de una manera como metodológica hagamos un estudio de nosotros mismos. Como muy bien comentaron los compañeros antes, Sócrates lo dijo: conócete a ti mismo. O sea, es fundamental conocernos a nosotros mismos para que a través de nuestra propia transformación constituirnos en el primer ejemplo. El primer ejemplo, bueno, estamos hablando del hogar, pues para nuestros hijos, pero no solamente es el buen ejemplo para nuestros hijos, sino en realidad para todos aquellos que se relacionan conmigo. Entonces, este es un libro que les recomiendo como para ir buscando una metodología concreta de cómo me mejoro, cómo cambio. Y esto es fundamental que los padres lo tengan claro. Realmente la tarea de ser padre, yo no soy, hasta el momento no soy padre biológico. Si Dios me tiene para eso, bien, si no, pues bueno, habrá otras cosas que hacer, ¿cierto? Pero indudablemente que es una tarea, realmente es una tarea bien seria la de ser padre, porque implica la lucha por la manutención material de los hijos no es fácil, hoy en día todos lo saben, pero es que hay, más allá de eso, hay una vital, trascendental, que es la de tratar de hacer un espíritu mejor, ese espíritu que se recibe, tratar de convertirlo en una mejor persona, y eso lo hace aún más difícil. Por eso hay que prepararse. Las parejas responsables deben prepararse, no solamente para sostener materialmente el hogar, sino para orientarlo moralmente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque vemos otro aspecto. Cada madre y cada padre dará cuenta a Dios de su misión. Y muy bien lo dice San Agustín: tener presente que Dios preguntará a cada padre y a cada madre: ¿qué habéis hecho del hijo que confié a vuestros cuidados? Y, como dice más abajo, ahora hay una cosa importante. Esta responsabilidad es intransferible. La responsabilidad de educar moralmente a los hijos es primordialmente de los padres. Comienza en casa y habrán de responderle a las leyes, a Dios, de la forma en que entregar un balance de cómo recibieron a ese hijo y de cómo lo devuelven, en qué condiciones lo devuelven. Hay instituciones sociales que pueden indudablemente coadyuvar en esa tarea de formación y de educación del hijo, porque la sociedad debe ser responsable también consigo misma. Pero jamás pueden escudarse ni eludir esa responsabilidad de los padres. No es el colegio el que tiene que educar, no es la universidad ni cualquier otro tipo de institución. Es el padre y la madre en casa los que tienen moralmente la primera obligación de hacer de ese hijo un mejor componente de la sociedad en la que vive, a la que pertenece. San Agustín señala dos faltas, digamos, que son frecuentes en la tarea de educar a los hijos. La una tiene que ver con el descuido en la orientación y en la práctica de las buenas costumbres, y la segunda en una culpable debilidad de autoridad en cuanto a los deberes y obligaciones de los hijos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que si los padres no están lo suficientemente vigilantes, debido a que, como les comentaba anteriormente, que ya la manutención material de un hogar pues es una lucha grande hoy en día, entonces puede haber una serie de elementos distractores que pueden llevar a que los padres no se olviden de un punto muy importante. Fácilmente, debido a esas preocupaciones, pueden centrar las necesidades de los hijos meramente en el cuidado de la salud física, de que estén bien alimentados,
de su apariencia personal, preocuparse porque tengan por sus necesidades de ocio y entretenimiento. Hoy en día, con este despliegue tecnológico que ofrece tantos artilugios y tantos aparatos, entonces obviamente todos los niños y todos los jóvenes los quieren tener, y pueden desvivirse por ofrecerle este tipo de cosas a los hijos, preocuparse porque tengan actividades deportivas, que mantengan su cuerpo físico en forma, o por sus inclinaciones artísticas, que llevarlos a la danza, a la pintura, etcétera, etcétera. Y obviamente, sin el más asomo de duda, todas estas cosas son importantísimas para el desarrollo del niño, del joven, para su desarrollo integral. Pero el pero está en que con mucha frecuencia a los padres se les olvida que así como todo eso es importante, también es de vital importancia la formación moral y espiritual del hijo, porque recordemos que somos espíritus, y lo más importante pues cómo va a ser nuestra situación en el mundo espiritual cuando retornemos, y eso va a estar directamente relacionado con el esclarecimiento moral que le hemos adquirido aquí en la tierra, que obviamente nos lleve a comportarnos de una manera correspondiente a ese esclarecimiento moral. Entonces, si nosotros le preguntamos a los padres si realmente para ellos es importante la formación espiritual y moral de sus hijos, indudablemente, sí, seguro que la gran mayoría va a decir sí, claro, pero por supuesto que es importantísimo la educación moral de mis hijos, ¿cómo no? Pero eso se dice teóricamente, pero en la práctica vemos frecuentemente lo contrario. Hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Por qué? Porque en la práctica observamos a padres que con frecuencia le otorgan libertades prematuras a los hijos. Libertades que, por ser prematuras, pueden acarrear severas consecuencias. Todo tiene su momento. Vemos padres que atienden solícitos a todos los caprichos de sus hijos, y de esta manera, con esa actitud permisiva, fomentan hábitos de indisciplina y de intemperancia. Vemos padres que con sus actitudes no permiten que sus hijos desarrollen tolerancia a la frustración, y esto es algo muy importante para una persona, desarrollar tolerancia a la frustración. ¿Y por qué? Si pensamos en la frustración y bueno, pues estar frustrado asociamos enseguida con un término negativo, pero es importante aprender a desarrollar una tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque en la vida, así no nos gusta, las cosas no siempre son como uno quiere, cuando uno quiere y donde uno quiere. Y cuando un padre se desvive por atender cada capricho y solventarle cada situación a su hijo, no lo está enseñando a aprender si las cosas no le salen, él debe tener paciencia, debe saber esperar y debe seguir esforzándose. Entonces, además de eso también vemos el caso, bueno, todo tiene que ver con los padres sobreprotectores, suelen caer en este tipo de actitudes, y con todo este proceder que obviamente no es hecho de mala fe, pero porque no se ha hecho de mala fe no significa que no tenga unas consecuencias negativas. Todo esto lo único que permite es que haya una influencia negativa en la mente y en el corazón de los hijos, que les debilita el carácter y los convierte en personas dependientes. Entonces, por eso vemos después el caso de padres que, teniendo hijos adultos, bastante adultos, bien avanzados en la edad adulta, demasiado avanzados en la edad adulta, y todavía los padres que ya cada vez están más como dándose con bastón,
tiene que estar resolviendo los problemas, sosteniéndolos, etcétera, etcétera. Pero ahí que aplica de que uno recoge lo que siembra. Entonces, si uno como padre falla, pues después va a haber ese reflejo, ese dolor de ver cómo ese hijo también falla y se convierte en una carga. Recuerdo alguna vez vi una película en donde había un problema entre un padre y su hijo, en donde el padre decía a su hijo que no era apto para sucederlo en el trono porque se trataba de un emperador, y el hijo comienza a recriminarle. Entonces el padre llega un momento en que se da cuenta que en efecto él ha fallado como padre, y le dice: hijo, tus defectos como hijo son mis fallas como padre. Bueno, pero tampoco hay que asustarse. Hay formas de contrarrestar esta situación. ¿Y cómo? Bueno, pues sencillamente analizando con amor los gérmenes de las malas tendencias de los hijos. Como muy bien lo dice San Agustín, desde la cuna el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior. Es necesario aplicarse en estudiarlos. Vigilad pues las menores señales que revelan los gérmenes de esos vicios y dedicaos a combatirlos, sin esperar a que echen raíces profundas. Haced como el buen jardinero, que arranca los brotes dañinos a medida que los ve aparecer en el árbol. Y mientras más pronto se haga esta tarea, pues muchísimo mejor, porque obviamente a más tierna edad el niño es más maleable, es más fácil orientarlo, depositar en su mente y en su corazón esa información positiva, para que cuando él empiece a través de su penetración con su cuerpo físico, por el desarrollo de ese mismo cuerpo, y empiece a reconocerse como el espíritu que es, y empiecen a brotar de manera espontánea todas las cosas positivas y negativas que ha conquistado, cultivado desde su pasado, pues tenga mejores herramientas de juicio para decidir: bueno, definitivamente me dejo llevar por esta nueva información positiva que me dieron mis padres, o en su libre albedrío pues también decidirá si vuelve a desoír el camino de la verdad. Pero sus padres habrán cumplido con la tarea, tendrán esa conciencia tranquila, porque si no lo hacen, si por el contrario dejan que el egoísmo y el orgullo echen raíces en los corazones de sus hijos, que no se sorprendan después si les pagan con ingratitud y se comportan también de forma egoísta con ellos, porque a veces a los padres se les olvida también que si enseñan a sus hijos a ser egoístas, ellos forman parte de ese mundo externo que ha de sufrir el egoísmo de sus hijos. Bueno, ahora uno preguntaría, bueno, porque se da el caso de padres que sí han hecho la tarea y que sí han sido negados y que sí se han preocupado por educar lo mejor posible a sus hijos y de formarlos moralmente. ¿Qué pasa con esos padres que, a pesar de haber cumplido cabalmente con esa tarea, no tienen la satisfacción de ver el fruto de sus esfuerzos? Tiene que ser, indudablemente tiene que ser muy doloroso para un padre vivir esa situación. Pero aún así, la ley de Dios nos tiene un consuelo, y nos dice, nos enseña que cuando los padres hicieron todo lo posible por el alejamiento moral de sus hijos y no consiguieron éxito, no tienen de qué lamentarse y su conciencia puede estar tranquila. ¿Por qué? Porque tendrán la oportunidad de continuar con la tarea. Recordemos que hablábamos de la finalidad de la reencarnación, que era el crecimiento de los espíritus y de que el espíritu, a través de sus múltiples existencias, experimenta, acierta, se equivoca, enmienda sus errores y sigue mejorándose. Bueno, pues esto aplica también para los padres. Si hoy no logran ver la cosecha de su esfuerzo, en el sentido de ver a sus hijos bien formados y siguiendo un camino equilibrado, correcto, pues no importa, la labor de ahora es la siembra que han de cosechar mañana. Y Dios, porque Dios siempre da nuevas oportunidades, y aquello que no pudieron realizar bien ahora,
podrán tener una nueva oportunidad en una nueva existencia cuando incluso ellos como padres sean espíritus más esclarecidos, más iluminados. Dios les dará la oportunidad de volver a repetir, de volver a ser los padres de esos hijos rebeldes, de esos hijos que han decidido permanecer en el desequilibrio, y así podrán continuar y terminar la tarea que empezaron tiempo atrás. Sí, bueno, tal vez no sea fácil asimilar esta situación, pero por lo menos hay un consuelo. Es muy distinto como aquellos padres que digamos piensan que la vida está sentenciada después, la situación del alma está sentenciada tan pronto desencarna, tan pronto ocurre el fenómeno de la muerte. Aquellos que piensan que unos se condenan y otros se salvan, pues tiene que ser terrible ese panorama para el padre, ver que hizo su labor, su tarea, y sin embargo su hijo se le perdió. Pero bueno, el espiritismo nos da el consuelo de que no hay nadie condenado, no hay nadie perdido, y la tarea que no se pudo terminar hoy la podremos terminar mañana. Y así, de este modo, bajo el influjo del amor cristiano, en ese proceso regenerador, por la fuerza del amor y la práctica del amor, poco a poco las familias irán sanando, hasta el punto en que toda la gran familia humana de este hermoso planeta Tierra esté sanada, esté equilibrada, y así de este modo logremos desde la misma tierra disfrutar de ese reino de los cielos prometido por nuestro Maestro Jesús. Muchas gracias. Hubiera querido, básicamente he hablado en esta charla de la responsabilidad que tienen los padres en la educación moral de sus hijos, del hogar como fuerza educadora enfocada en la responsabilidad del padre de los hijos, pero en realidad el hogar es una escuela educadora desde múltiples direcciones, entre los esposos, de los hijos con relación a los padres, y de los hijos entre los hermanos, entre ellos. Lo que pasa es que, como ustedes comprenderán, esto es un tema que daría no para una charla sencilla como esta, sino para un ciclo de charlas. Pero aquí, digamos, a grosso modo, he hecho una explicación de la importancia que tiene el hogar para la educación de ese espíritu que viene aquí a la tierra, y de cómo, si nuestros hogares logran convertirse en ese centro de equilibrio, de amor y de construcción de hábitos positivos, muy pronto, más pronto de lo que nos pudiéramos imaginar, podríamos disfrutar de una sociedad más justa, más amorosa, más fraternal. Muchas gracias.